El tema de hoy va a ser un tema revolucionario. Va a ser un tema que va a marcar tu vida, va a marcar este ministerio. Es una palabra que necesitamos escuchar, porque antes de Dios hacer cualquier cosa en la vida de nosotros, esto tiene que ocurrir. El tema de hoy lleva por título el arrepentimiento del pecado. Y vamos a ver bíblicamente, abra su corazón y diga: lo que es tuyo yo lo quiero, Señor. Lo que es de tu palabra yo lo recibo. Lo que es de hombre lo echo fuera. Gloria a Dios. Pero antes de hablar de arrepentimiento, necesitamos comprender lo que significa pecado. Escuche bien, pecado significa fallo de la meta. Si usted va a llegar a una meta y falló, no alcanzó la meta, no dio en el blanco. O también significa cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios, ya sea no hacer lo que Él ha ordenado o realizar algo que Él no ha dicho. La Biblia también dice que todo lo que no es de fe es pecado. Y la Biblia también dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Entonces, vamos a ver bíblicamente primero qué pasó con el pecado. Vamos a Hebreos capítulo 9 y el verso 26. Hebreos capítulo 9 y el verso 26. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario, hablando de Jesús, padecer ¿cuántas veces? Muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, síganme en esto, iglesia, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó ¿cuántas veces? Una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Para quitar qué? De en medio el pecado, porque el pecado estaba en medio. El pecado entró por Adán. ¿Recuerdan que la Biblia dice en Romanos capítulo 5 y capítulo 5 que el pecado entró al mundo por un hombre y el pecado pasó a todos los hombres? Quiere decir que el pecado de Adán nos separó. Todos los que nacieron después de Adán fueron separados de la presencia de Dios o de la gloria de Dios por causa del pecado. Diga conmigo: Cristo quitó de en medio el pecado. En otras palabras, ya no hay separación eterna entre el hombre y Dios. Porque lo que lo separaba, Cristo ¿qué hizo? Lo quitó del medio. Por eso la palabra dice también que circuncidó, echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, si Él quitó el pecado del medio, ¿dónde está el pecado? Porque ya lo quitó del medio, ya no está entre Dios y nosotros en cuanto a salvación. Con una sola ofrenda, Él quitó de en medio el pecado. Con una sola ofrenda, Él nos hizo perfectos para siempre. Cristo no tiene que volver a morir en la cruz para quitar de en medio el pecado, porque ya lo quitó de en medio de una vez y para siempre. Por eso es que nosotros ya estamos justificados para siempre. Diga: ya yo estoy justificado, ya estoy bendecido, ya estoy santificado, ya estoy sentado con Él. Dígalo: estoy juntamente con Él sentado en los lugares celestiales. Soy uno con Él. Esa es nuestra posición en Cristo. Eso es una verdad absoluta. Pero hay otra verdad absoluta. Romanos capítulo 8 y el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible, oiga, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, oiga, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado. ¿Dónde la condenó? En la carne. Quiere decir que la Biblia dice que Él quitó del medio el pecado
Lo quitó de en medio, en otras palabras, entre Dios y nosotros en cuanto a salvación, en cuanto a justicia, ya no hay pecado. El pecado de Adán, Cristo lo quitó. Pero otra verdad paralela con esa fue que Él cogió el pecado, lo quitó del medio y lo condenó ¿dónde? En la carne. Por eso es que tu carne y mi carne, aunque ya estamos justificados, todavía cabalga en nuestros miembros la ley del pecado. Es un error decir que el pecado no está en mi carne. Porque hay gente que piensa, no, ya Cristo quitó el pecado, ya no hay pecado. No, Él lo quitó de en medio. Tiene que añadirle esa verdad que dice el verso. Él quitó de en medio, diga de en medio. En medio de Dios y tú. Lo quitó de una vez y para siempre. Porque el pecado estaba presente. Estaba presente en la vida de Moisés, estaba presente en la vida de David, en la vida de Daniel. Todos los antiguos testamentarios, aunque eran hombres de buen testimonio, justos, piadosos, el pecado estaba en pie. Y Cristo lo quitó de en medio. Pero una segunda verdad paralela con esa fue que la condenó ¿dónde? En la carne. Por eso usted se siente, usted sabe que es salvo, pero a veces se siente en debilidades. Y se siente en una humillación. Porque aunque Él quitó el pecado en cuanto a salvación, ya no vuelve el pecado a separarte como te separó en Adán, pero vino Cristo y condenó al pecado en la carne. Y eso hay que entenderlo, porque si usted simplemente se mantiene en la primera verdad, oh no, ya Él quitó el pecado, y no le presentan el otro lado de la moneda, entonces usted va a estar un cristiano cojo, porque no va a conocer, se va a quedar diciendo, no, yo estoy justificado ya. Ya estoy justificado y no se va a cuidar de esa ley del pecado que fue condenada en su carne. Entonces, ¿qué hacemos con el pecado que fue condenado en la carne? Romanos capítulo 6 y el verso 12. Mira otra verdad que va con eso paralela. Romanos 6, 12. No reine pues el pecado, ¿dónde? ¿Por qué dice en vuestro cuerpo? Porque ahí es que está. El cuerpo no tiene, el cuerpo es templo. El cuerpo no o camina o es movido por la carne o es movido por el espíritu. Pero dentro del cuerpo hay una ley del pecado y la Biblia dice, no deje que reine. Si nosotros no tenemos un discernimiento de esta verdad, la carne entonces nos puede humillar. Y nos quedamos pensando, no, si ya el pecado fue quitado de en medio, lo quitó de en medio en cuanto a salvación. Tú no tienes que volver a salvarte, pero tienes que cuidarte de que no reine en tu cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Muchos que me están escuchando vienen del error que nosotros venimos, donde se le dio énfasis a que Cristo quitó el pecado, ya no hay pecado. No, hermano, la Biblia no dice que no hay pecado. ¿Tú sabes cuántas veces habló Pablo del pecado? Solo en sus epístolas, más de 70 veces. Más de 70 veces habló Pablo del pecado en sus epístolas. Entonces hay que conocer qué pasó. Lo quitó del medio. Después que lo quitó del medio, lo condenó en la carne. Y ahora dice, no deje que reine. Mira el próximo verso. ¿Cómo nos cuidamos para que no reine el pecado? Próximo verso. Ni tampoco presentéis vuestros miembros ¿al qué? Al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces usted tiene que cuidar su cuerpo para que no reine el pecado en el cuerpo mortal. ¿Estamos claros hasta aquí? Es una verdad que tiene que conocerla. Porque si no, si le dicen a usted, no hay pecado, el pecado fue quitado, usted se va a llevar la idea, no hay pecado. Entonces no se va a cuidar usted de usted mismo y la carne lo va a humillar. Y usted va a decir, no, como ya el pecado fue quitado, comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay nada que me ate. Y no me miren la carne porque no hay pecado. No, hermano, eso no es lo que dice la Biblia. Él quitó el pecado de en medio, pero lo condenó en la carne. Tu carne y mi carne no han sido glorificados todavía. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, si llegamos a la conclusión en estos 10 minutos que hemos hablado,
de que el pecado está en la carne, entonces hay que arrepentirse. Hello. No para salvación, ya les dije, porque para salvación, ¿qué hizo? Lo quitó de medio. Tú no tienes que arrepentir. Oh Señor, sálvame otra vez, siéntame al lado contigo juntamente en los lugares celestiales. No, porque eso ya ocurrió de una vez y para siempre. Pero ahora la ley del pecado está ¿dónde? En la carne. ¿Y qué te dice la Biblia? No deje que reine. Entonces, si aceptamos que hay pecado, que la ley del... Mire, llámele pecado. A algunos no les gusta esa palabrita, pecado. Porque estaban tan acostumbrados a decir que no hay pecado y cuando se encuentran con la realidad de que hay pecado, se tarda ese vocabulario en salir a la boca. Pero es bíblico. Llámele falta, llámele error, como usted quiera llamar. Como usted se sienta más tranquilo llamarlo, pero es pecado. Entonces, si hay pecado en la carne, si llegamos a la conclusión de que la ley del pecado está en la carne, entonces hay que concluir que hay que arrepentirse. Porque es que metemos la pata. Nosotros metemos la pata en la carne. Yo a veces ofendo a mi esposa y tengo que pedirle perdón. Me tengo que arrepentir. Entonces, hay muchos versos, le hablé solo de Pablo, más de 70, no me puedo meter en eso porque estamos hablando del arrepentimiento, pero quise hablar un poco del pecado para entender que hay que arrepentirse porque la ley del pecado está ahí. Ahora, ¿qué en cuanto al arrepentimiento? Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 2 y el verso 4. Mira qué precioso eso. Dice el apóstol Pablo, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, escuche, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Quién escribió eso? Pablo está hablando del arrepentimiento. No, pastor, yo no recibo eso, el arrepentimiento es un rudimento. ¿Quién dijo que el arrepentimiento para salvación es un rudimento? Tú no lo puedes volver a hacer porque una vez arrepentido para salvación, siempre arrepentido. Tú no puedes Cristo no puede volver a morir por ti en la cruz para lavarte otra vez y santificarte. No, eso fue de una vez y para siempre. Pero su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Porque está la ley del pecado expresado en la carne. Y el amor de Dios te constriñe y hay momentos que tú sientes la misericordia y la gracia de Dios tan tremendo que dices, Señor, perdóname por la metida pata que yo hice aquí. Digo, si eres honesto. Si eres un terco duro de servir como el pueblo de Israel que no bajaban la cabeza por nada, entonces Dios dice, bueno, pues este tiene el corazón endurecido. Mire, los círculos de gracia donde venimos nosotros y los muchos que nos ven por internet, la mayoría reciben esta palabra, pero siempre hay 2 o 3 que les molesta. Eso del arrepentir. ¿Para qué me tengo que arrepentir si yo no? En primer lugar, no estoy en pecado. No tengo pecado. Pero ya explicamos que nosotros no estamos en pecado, estamos muertos al pecado en cuanto a posición. Pero en cuanto a condición hay una ley que está en mis miembros del cual tengo que cuidarme. Entonces, si la ley del pecado está en mis miembros, por eso Pablo dijo, yo quiero hacer el bien, pero hay esta ley que el pecado está ¿dónde? En mí, esto es mi carne. Entonces, si el pecado está en mi carne, me tengo que cuidar. Y si se me chispotea, lo más honesto es arrepentirme de eso que hice. Entonces tenemos que hablar de esto, hermano, porque si usted no tiene un corazón tendido a arrepentirse, Dios no puede trabajar contigo. Te vuelves soberbio, se te endurece el corazón. Mire el peligro de esto. Yo me he encontrado, y no solamente me he encontrado, yo viví esta experiencia. No, yo estoy bien, yo estoy en limpia conciencia. Habiendo fallado, pero como la enseñanza fue errónea, yo decía, fallé. Y dice, no, pues yo estoy en limpia conciencia porque como no hay pecado. No confundas la limpia conciencia pura de la palabra a una limpia conciencia irresponsable.
Porque el Espíritu Santo te constriñe y te avisa, hey, esto no estuvo bueno. Ofendiste a tu esposa, ofendiste a tu hijo, estás en la carne, te sulfuraste. Y si tú tienes ese pensamiento, no hay pecado, vas a estar rechazando la voz del Espíritu y rechazando la voz del Espíritu y rechazando la voz del Espíritu hasta que se contrista el Espíritu, se te endurece el corazón y después no hay quien te haga entender. Otro punto del arrepentimiento, segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y el verso 10. El apóstol Pablo, mira, dice, porque la tristeza que es según Dios, ¿produce qué? Mira para allá. La benignidad te guía al arrepentimiento. Y la tristeza de Dios, mire, cuando hablamos de tristeza de Dios, no es ay, tristeza de miedo, no. Tristeza es el compungir de Cristo. Tú no has estado en momentos que tú te sientes triste. Y dices, ¿qué pasó conmigo? Me siento triste. Y es por algo que tú dijiste. Y es por algo que hiciste, que se contristó el espíritu. Y esa tristeza, si eres honesto, te va a llevar a arrepentirte. Si eres honesto y eres sensible a la voz del Espíritu, te va a guiar a arrepentirte. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es una tristeza que te va a hacer arrepentirte para que seas salvo de esa situación que estás viviendo. De que no hay que arrepentirse, en otras palabras, una vez tú te arrepientes y eres salvo, no te vas a arrepentir de haberte arrepentido. Eso es lo que está diciendo ahí. No te vas a arrepentir de haberte arrepentido. Sí. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Mire, hay dos versiones, María. Si me puedes poner dos versiones que yo, no sé si el pastor lo puso. Sí. Mire, esta es la versión, la Biblia de la versión Pechita. Pechita. Mira cómo dice la versión Pechita. Porque la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento que no destruye y restaura para vida. Es una tristeza que dice, mi amor, perdóname, yo te ofendí, I'm sorry. Señor, perdóname, ofendí a mi esposa. No es para, tú no te dices, Señor, perdóname, lávame con tu sangre, que tu sangre se derrame otra vez para que tú me justifiques. No es esa. Es un arrepentimiento por haber obrado mal en el diario vivir. Y es un dolor que me produce arrepentimiento, pero no me destruye, más bien restaura para vida. Mira otra versión de la versión Nueva Traducción Viviente. Mira cómo dice. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Está claro, ¿verdad? No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo es así. Al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte. Está haciendo una distinción entre la tristeza de Dios y la tristeza del mundo. Mira cómo el apóstol Pablo le llama la atención a unos hermanos en Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y el verso 20. Hablando de pecado y de arrepentimiento. Mira, pues me temo, dice el apóstol Pablo. He usado, mira, hasta ahora todos los versos que hemos usado desde Pablo. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Verso 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar, oiga, por muchos de los que antes han ¿qué? Hey, ¿por qué Pablo utiliza ese vocabulario si no hay pecado? Si no hubiera pecado, Pablo no mencionara a los que antes han pecado. ¿Pero qué pecado está hablando? ¿Del pecado de Adán? No, está hablando del pecado, de la ley del pecado en nuestros cuerpos, nuestros miembros. Y quizá, dice Pablo, tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han ¿qué? Arrepentido de la inmundicia. ¿Y qué te está diciendo el apóstol Pablo? Que hay unos que pecan y no se arrepienten.
Pero habemos otros aquí que sí nos arrepentimos. Diga, yo me arrepiento. Por eso es que usted en este ministerio hemos estado constantemente, hermano, humíllese ante el Señor. Humíllese, humíllese, humíllese. Miren qué lindo el testimonio de hoy. Hemos escuchado testimonios hoy tan tremendo. El poder de la humillación. Cuando reconocemos, Dios honra. Dios honra a sus hijos. Escuchen estas notas. No podemos arrepentirnos otra vez para salvación eterna, pero sí nos arrepentimos para salvación diaria. ¿Estamos claros en eso? Oiga esto, cosas que impiden el arrepentimiento. Y esto debe usted escucharlo, porque evalúese usted mismo, autoexamínese, escanéese. Cosas que impiden el arrepentimiento. Número 1, la raíz de amargura. Si usted tiene una raíz de amargura y no ha podido tratar con eso, se le va a hacer difícil arrepentirse. Porque lo que tiene en la mente es: si lo agarro, lo mato, me las va a pagar. No quiero perdonarlo, no lo quiero perdonar. Que lo perdone Dios, pero no lo voy a perdonar yo. Esa raíz de amargura le va a impedir arrepentirse. Número 2, la incredulidad. Wow, cuántas veces Dios ha querido mostrarte algo y la incredulidad de nuestra carne dice: no puede ser así. Lo que veo es que lo estoy viendo, no puede ser así. No es por lo que tú ves, es por lo que se cree. Y creemos lo que Dios dice, que es llamar las cosas que no son como si fuesen. Cosas que impiden el arrepentimiento. El próximo, número 3, un corazón endurecido. Si tu corazón está endurecido, tú has visto matrimonios que cuando uno falla, el corazón lo tiene tan endurecido que no quiere arrepentirse. Usted ha visto matrimonio y la mujer o el hombre tratando de arreglar y él o ella no voy a pedir perdón. El corazón endurecido te impide arrepentirte. Oye, y una cuarta cosa que puse, mira, ¿qué cosa te impide arrepentirte? Una falsa doctrina o enseñanza. En ese caí yo por casi 20 años. Una mala enseñanza de la doctrina te puede impedir a ti arrepentirte. Mire, ahora, oye, estamos claros que el pecado que entró por Adán, Cristo lo quitó ¿cómo? De medio, de una vez. Qué lindo, hermano, eso está precioso. Eso te puede dar seguridad que tú estás justificado para siempre. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú saber que esa salvación que Cristo obtuvo por ti, nadie te la puede quitar. ¿Usted está seguro que está salvo? Bueno, pastor, si viene hoy, si viene hoy estoy seguro, porque estoy en fuego hoy. Pero mañana lunes, cuando vengan los problemas y la realidad de la ciudad de Hialeah y la realidad de los pagos y la realidad, ¿estás seguro que tú sigues siendo salvo como hoy? Tienes que decir que sí, porque la salvación no depende de ti, depende de lo que Cristo hizo. De una vez y para siempre. Ahora, ese pecado que quitó de en medio, ¿dónde lo metió? Lo dejó encerrado en la carne. Dice, de ahí. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar. El pecado de Adán entró por la carne, pero se metía en la parte de espíritu y te separaba de Dios. Entonces Cristo, en la circuncisión de Cristo, Él echó fuera ese pecado, ese cuerpo pecaminoso carnal, lo echó fuera y separó tu espíritu del cuerpo. Y entonces amarró el pecado en la carne para que no salga de la carne tu espíritu. Para que tu espíritu esté perfecto, aunque habite en un cuerpo de debilidad.
Hay una separación entre tu nuevo hombre y el viejo hombre. Pero estos dos luchan entre sí. Pero lo que está pasando en tu carne no puede invalidar lo que Cristo hizo en tu espíritu. Pero te afecta tu diario vivir. Entonces, como te afecta tu diario vivir, la medicina para el pecado es el arrepentimiento. Metiste la pata, arrepiéntete, tranquilo. ¿Estamos claros en eso? Si entendemos esto, vamos a poder tranquilamente entender este próximo verso en 1 de Juan capítulo 1 y el verso 8 que dice, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, en otras palabras, que no hay pecado, que la ley del pecado no está en mi cuerpo, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Próximo verso. Si confesamos nuestros pecados, oiga, hay que confesarlo. Mire, si yo ofendo a nadie, ¿qué debo hacer? Nadie, perdóname. Yo le confieso mi pecado. Mi amor, perdóname. Iglesia, discúlpenme, perdónenme. Si confesamos nuestros pecados, oiga, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Pregunto yo, esa obra del intercedor de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, ¿es en cuanto a salvación o está hablando de los pecados diarios? De las faltas diarias. Y este verso, yo lo huía como el diablo a la cruz. Y esta semana el Señor me cogió, me dijo, aquí es que va este verso. Una pregunta, ¿Cristo murió, sí o no? ¿Resucitó, sí o no? ¿Ascendió, sí o no? ¿Se sentó, sí o no? ¿Intercede por nosotros, sí o no? ¿Y para qué intercede? Por los errores, por los pecados, por la falta. Por las metidas de patas que hacemos nosotros, Él está intercediendo. Dice, oye, por eso es que tú entiendes ahora que la Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, número 1, misericordia por las metidas de pata que hemos hecho. Y número 2, y hallar gracia para el oportuno socorro. Él sufrió, oye, ¿sufrió Cristo en la carne, sí o no? ¿Fue tentado, sí o no? Como nosotros, ¿somos tentados? Pero ¿qué diferencia hay? Que Él no pecó, pero yo sí. Hello. ¿Qué diferencia hay? Que Él no pecó y yo sí. Entonces por eso cuando yo peco en carne, que fallo al blanco, que hierro al blanco, yo tengo un gran sumo sacerdote que sabe compadecerse de mis debilidades, y si yo me humillo y me arrepiento, Él perdona mi falta. Gloria a Dios. Y tiene misericordia de mí. Exactamente. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Mira, Proverbios 20, oye esto. Perdón, vamos a seguir leyendo. Faltó el otro verso, el 2:1. El próximo verso, sí. Hijos míos, hello, los que están por internet. Hold steady. Amárrese un poquito ahora, no se exaspere. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si se te chispotea, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Eso no es de salvación eterna, hermano. Porque ya una sola ofrenda, una vez y para siempre, eso ya está arreglado. Él te perdona y Él es abogado para tus errores diarios. ¿No te da confianza esto, saber? Y ahora cuando cometas errores puedes ir a Él en confianza y decir,
Vamos a verlo. Dice Hechos, dice hermano Moisés, Hechos 17, 31. 30 y 31. Vamos a ver, esto es de Pablo también. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oye, esto es Pablo. Pero pregunto yo, ¿que se arrepientan para salvación eterna? No, porque la salvación tú no la obtuviste. Es más, tú ni estabas vivo y ya Cristo te había salvado. Eso fue hace 2000 años atrás. Tú lo creíste aquí, lo recibiste, pero ya eso ocurrió. Está hablando del arrepentimiento diario. Y el próximo verso también, verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es otro, vamos a Hechos 20, que este es otro de Pablo también. Mire, Hechos lo escribió Lucas, pero Lucas cita palabras de Pablo. Y este también, Hechos 20, 21, son escritos de Lucas citando a Pablo. Mira, Pablo dijo y Lucas escribió, testificando a judíos y a quienes, y a gentiles, acerca de qué, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. So, no me venga a mí diciendo, hermano, no, Pablo no habló de arrepentimiento, Pablo no habló de pecado. En tu Biblia no está, pero en esta sí. Y yo he trazado esto con respeto a la palabra, no he violado el fundamento. Su salvación está en pie, intachable su salvación está. Pero si usted anda en la carne, hermano, lo van a disciplinar. Si no hubiera pecado, si no hubiera faltas, si no hubiera que arrepentirse, ¿para qué entonces está la disciplina de Dios? No haría falta la disciplina de Dios, porque estamos todos perfectos. ¿Para qué el tribunal de Cristo? Eso tiene que venir por ahí un estudio. Evidencias. Vamos a ver aquí. Bueno, voy a leerle esto, perdón. Voy a leerle estas tres notas, María, que tengo aquí. Cuando no nos arrepentimos, ¿cuándo qué? Cuando no, ¿usted ha llegado en un momento que no se ha arrepentido de algo? Sí, yo. Oye, y uno se endurece, dice, cuando no nos arrepentimos, dice, nuestro corazón se endurece. Y es porque no te has humillado. Número 2, el peligro de decir que no hay pecado en la carne es que nos lleva entonces a no arrepentirnos. Cuando tú dices, no hay pecado en mi carne, entonces tú dices, ¿para qué me voy a arrepentir? Porque es que no hay pecado. ¿Viste el error que lleva una cosa lleva a la otra? Y número 3, si no nos arrepentimos, el Espíritu Santo se contrista. Pregunto yo, si nosotros no nos arrepentimos, ¿se va el Espíritu Santo de nuestra vida? No. Porque ya fuimos, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Por eso que tú eres salvo para siempre. Pero se contrista. Si yo ofendo a mi esposa y no le pido perdón, ella se contrista. Imagínate el Espíritu Santo. Imagínese el Espíritu Santo, hermano. Iglesia, ¿cómo explicar esto? Dios mío, dame palabras. En mi vida personal, Carlos Estero ahora, en mi vida personal, hay un trato de Dios. Donde Dios, cada día que pasa, estoy siendo más conciencia de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Porque a veces nos montamos en el carro y manejamos y comemos, nos bañamos, nos dormimos. Y como vivimos por lo que se ve, nos aclimatamos tanto a este siglo que se nos olvida que el Espíritu Santo está en nosotros. Y Él tiene una voluntad, Él tiene un deseo, Él quiere guiarnos a toda verdad. Y a veces nos habla
Nos habla a través de un hermano, de una llamada telefónica, de un verso, de una alabanza, para que seamos sensibles y nos humillemos y nos hacemos el loco. Es por eso que necesitamos tiempo diario con el Señor, para escuchar esa voz y ser sensibles al Espíritu. Oiga esto, evidencias de un corazón endurecido. Ahora sí tiene que autoexaminarse. Este es otro examen, cada uno escanece. Escuche, vamos a saber si su corazón está endurecido o no está endurecido. Número uno, no quiero orar. Eso es característico. Mira, ¿tú sabes que el corazón se te endurece? Yo lo viví. Yo lo viví. Es así. Mire, hoy tú puedes estar bien y si mañana desobedeces se te endurece el corazón. Esto es diario que hay que estar escaneándose, hermano. Número uno, evidencia de que el corazón se ha endurecido. No quieres orar. Número dos, no quieres leer la palabra. No quiero orar. Ven, lee la palabra conmigo. No, tampoco quiero. No quiero. Número tres, no quieres alabar a Dios. No te sale la alabanza, no te sale el cántico nuevo. Evidencia de un corazón endurecido. Oye, número 4. Evidencia de un corazón endurecido. No quieres congregarte. Y número 5, mira, evidencia de un corazón endurecido. Número 5. No quieres arrepentirte. Gracias a Dios, bendito Dios. No quieres orar, no quieres leer la palabra, no quieres alabar a Dios, no quieres congregarte y no quieres arrepentirte. ¿Y qué quieres hacer? Lo que quiero es dormir. Lo que quiero es envolverme en las cosas de este siglo. Quiero irme de compra, quiero hacer cosas, pero y el Espíritu tocándote a la puerta y dice, no, déjame, que quiero estar en lo mío. Ahora cuando se te tranque el bolo, Señor, pastor, ora por mí. Quiero terminar con Hechos, capítulo 3 y el verso 19. Miren lo que el apóstol Pablo dijo, miren qué verdad tan preciosa. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Sabes lo que significa convertíos? Vuelve en sí, despierta. Arrepentíos y convertíos. Oye, mira qué lindo. Para que sean borrados vuestros pecados de los diarios, ¿no? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. My God. Mire, hermano, no, mire, a mí fue el primero que me picaron por el medio. Mire, el primero que estremecieron, yo se lo dije al pastor Eladio, que esto venía hoy, y a mi esposa se lo venía haciendo por el camino. Mi amor, esto está hoy nos van a marcar. Mire, oiga esto, iglesia. Escúcheme bien. Déjalo prendido ahí. Escúcheme bien. Dios tiene un trato con esta casa. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Porque lo tiene conmigo. Y yo soy el pastor que Dios puso en esta casa. Uno de los pastores. Dios tiene un trato con este ministerio. No hemos llegado a donde Dios quiere que lleguemos. Todavía no hemos llegado. Vamos de camino. Pero no todos están dispuestos a humillarse. No delante de mí, delante del Señor. No todos están dispuestos a reconocer. Y ahí es que se sabe la medida de tu corazón. Ahí es que se sabe quién es quién. Porque el que es de corazón humilde, ¿tú sabes lo que dice la palabra?
que Dios habita, mira, Dios habita en el cielo y en el corazón del humilde y quebrantado de corazón. David fue un sinvergüenza. David, mira, planificó la muerte de... Todo lo planificó. Adulteró con Betsabé, mandó a matar a Urías, trató de arreglar todo y las pagó. Pero una cosa tenía David, que cuando Dios le llamaba la atención, él se humillaba. ¿Estás tú dispuesto, hermano, hermana, a que Dios haga lo que quiera hacer en tu vida? Mire, yo no sé cuántos van a aceptar este llamado que estoy haciendo ahora. Pero el grupo que sea, Dios nos va a guiar bajo este mismo espíritu. Y vamos a ir creciendo sin perder esta perspectiva. Somos un ministerio que damos gracias porque la salvación no se pierde. Es perfecta de una vez y para siempre. Pero también buscamos la comunión del Espíritu Santo a diario. Para no contristar al Señor, para que no se apague el fuego del Señor en nosotros. Y si tenemos que arrepentirnos, nos arrepentimos. Y si tenemos que pedir perdón al hermano o al Espíritu Santo, perdóname. Yo, ¿cuántas veces Dios no me ha llevado y le digo, Espíritu Santo, perdóname? Que no me di cuenta de tu ministerio en mi vida. Perdóname, no puedo pastorear así. No puedo pastorear sin tu ayuda. Usted no puede vivir su vida sin la intervención del Espíritu Santo. Usted no puede criar sus hijos. Usted no puede disfrutar de la vida de vejez. Usted no puede llevar su negocio, su ministerio sin la intervención del Espíritu Santo en su vida. No se puede, hermano, no se puede. Seríamos como animales irracionales. Yo anhelo un avivamiento de parte de Dios. Quiero más. Quiero más, aprender más de Él. Quiero conocer más su voz. ¿Sabe lo que me dijo el Señor un día cuando en medio de mi depresión en el año 2009-2010? Ya Dios me comenzó a sanar de mis heridas. Y le dije llorando, Señor, no permitas. Recuerdo que abrí la Biblia y dije, no permitas que cuando yo vuelva a predicar lleve a tu pueblo a desviarse de tu palabra. Y oí la voz del Espíritu Santo dentro de mí que me dijo, no busques mi palabra, búscame a mí, que yo te llevo a mi palabra. Búscame a mí. Porque tú puedes quedarte con el logo y sin él. ¿De qué te vale tener la letra y no lo tienes a él? Gloria a Dios. Levanta tus manos. No quiero ser igual, Señor. No quiero ser la misma persona. Quiero que Cristo sea formado en mí, Señor. No quiero ser la misma esposa, no quiero ser el mismo esposo. No me conformo a este siglo, Señor. No quiero seguir la corriente de este siglo. No quiero. Quiero que mis hijos, que mi generación vea un hombre fiel a Dios. Quiero que la iglesia vea un hombre fiel a Dios. Quiero que se levanten líderes fieles a Dios. Quiero que en mi casa se honre al Señor. Díselo al Señor. Señor, si en un momento te ofendimos, perdónanos. Nuestras debilidades, nuestra falta, nuestra ignorancia, lo que fuera. Enséñanos, Señor, a apreciar tu presencia en nosotros. Para que vengan de tu presencia tiempos de refrigerio.
My God, necesitamos los tiempos de refrigerio tuyos, tiempos de paz. Renuévame, Señor Jesús.